Bueno, hace ya unos meses que vengo leyendo por casualidad algunas escritoras de Zambia, entonces hoy voy a hablaros un poquito sobre esta literatura zambiana, anglo-zambiana o literatura zambiana escrita en inglés. Lamentablemente no es una literatura tan prolífica como su vecina Zimbabue y menos que menos como la de Sudáfrica, que es una de las cunas de la literatura africana junto con Nigeria. Pero, sin embargo, se percibe en esta última década una producción bastante interesante en escritoras, sobre todo. Algunos académicos sostienen que lo que es la producción de literatura zambiana en lenguas regionales, en lenguas zambianas, ha sido superior durante la época colonial que la producción de literatura en lengua inglesa durante la época postcolonial. Aún así, lamentablemente, lo que se ha producido en Zambia durante los años 50, 60 y 70 es existente, pero inaccesible. Lamentablemente no se ha vuelto a editar esos títulos, entonces hoy en día es casi como imposible poder acceder a ellos. En el año 37 el país ya contaba con un organismo que intentaba fomentar lo que era la literatura. Ese organismo del año 37 nace, a los años se incorpora Malawi, en el 62 colapsa, pero ya en el 64, en la época de la independencia, se crea y se oficializa una agencia editorial zambiana. Mucha de la literatura de Zambia que conocemos hoy en día ha sido escrita por escritores no zambianos, han sido escritores expatriados, sobre todo de Inglaterra. Es el caso de Beatrice Archer. Ella escribe una novela, ella nace en Guyana y trabaja para el gobierno de Zambia. Escribe una novela a finales de los años 70, se edita a través de un organismo zambiano, una novela que por el título suena bastante interesante, The Poison of My Hate, El veneno de mi odio. Pero bueno, como siempre ocurre, ¿no?, en la producción literaria de los años 60-70, que bueno, quedan muchos libros sin reeditarse. Entonces, hoy en día el acceso a ellos es casi imposible. Si bien hubo una tradición literaria, en base a una tradición oral, ahora nos encontramos ante una transición. Aunque esta transición ya había sido interrumpida, una interrupción que hace demorar lo que es esa transición literaria y lo que es la producción. Estas interrupciones, lógicamente, son históricas, como puede ser quizá el revés económico que hubo en los años 70, en la prohibición de los partidos políticos en los años 90, el cierre de frontera en el año 73, una nefasta administración gubernamental y Kabunda, un presidente que estuvo en casi 30 años en el país. Entonces, la prosa de Zambia está influenciada tanto por una tradición y una transición, es decir, una tradición oral propia del país y una tradición literaria occidental. En esta tradición y esta transición también tenemos que agregarle un tercer elemento que es de gran influencia, que vendría a ser la repetición, la revisión y la imitación de otros grandes escritores africanos. Grandes escritores como puede ser Chinua Achebe o Ngugi wa Thiong'o, que utilizaron, por ejemplo, un estilo bastante particular, fuera de lo que era el canon europeo, y, por ejemplo, hacían una introducción o una modificación del inglés, que es lo que luego se llamó el inglés africanizado. Y así obtenemos una literatura zambiana en lengua inglesa o una literatura anglo-zambiana con un alto contenido cultural zambiano que generalmente se centra en temas zambianos y de la experiencia zambiana. Uno de los autores más conocidos, pero que bueno, que no voy a adentrarme mucho, es Wilbur Smith, que es un escritor blanco. Pero una de las escritoras que más me interesa de Zambia en este momento es justamente Ellen Banda Aku. Es una escritora que en el 2011 publica una de las obras más importantes que quizás tenga en este momento el país, que es Patchwork,
Es una obra que se tradujo al alemán, al francés, al italiano, y lamentablemente no la tenemos en la lengua castellana. Es un Bildungsroman, es la historia de una niña que crece en una Zambia bastante conflictiva, fruto de un matrimonio muy pero muy distinto, con una madre y un padre que son el agua y el aceite. Y la segunda parte de la novela ahí recae un poco, ella ya es adulta, posiblemente ese sea el porqué de algunas editoriales que no hayan apostado quizá por esta novela, a pesar que sí se tradujo en otros países europeos. Ellen van der Aku tiene también una narrativa en esta antología, justamente es una antología del 2007 del Cain Prize. El Cain Prize es el galardón más importante que tiene África con relación a relatos cortos, a narrativas. Luego tiene distintas narrativas antologadas, por ejemplo en el 2011 en el African Women Writing Resistance salió otro de sus relatos, Gonwa. Tiene también 6 libros de cuentos y en el 2016 publicó su segunda novela que se llama Madame First Lady. Otra escritora interesante de Zambia es Mubanga Kalima Mugwento. Esta es su primera novela. Tiene un parecido a la novela de Ellen, la de Patchwork. También aquí nos encontramos con una niña, ya son los años 90, y también es un Bildungsroman. Ella va creciendo, pero bueno, la transición es mucho más lenta en realidad que la de Patchwork. No es una obra de arte, pero creo que es una obra interesante que aporta mucho a lo que es la literatura zambiana. También hay una escritora emergente que ganó el año pasado el premio Commonwealth para la región de África. Es el premio que se concede por los relatos cortos y es Mbosi Haimbe. Es una escritora emergente y bueno, bastante prometedora. Tiene un relato que se llama Madame Sister. Aparte de Ellen van der Aku, una de las grandes escritoras contemporáneas que hay en este momento es Namwali Serpel. Es una escritora considerada de la diáspora africana por residir fuera de Zambia. Actualmente vive en Estados Unidos. Es una escritora que empezó a seguir hace más o menos unos 6-7 años. Solo había leído de ella relatos. Es una escritora que se dedicó muchísimo al relato hasta que apareció una novela el año pasado. En el 2010 nos hicimos con Musungu, que significa blanco, o también es una persona que gira y que se marea. En el Cain Prize, justamente este gran galardón a los relatos cortos. Esto fue en el 2010. No ganó, pero sí gana en el 2015. En el Cain Prize de 2015 gana con un relato que se llama The Sack, el saco. Este relato también aparece en África 39. Es una gran antología en que premia a todos aquellos escritores subsaharianos menores de 39 años. También otro de los relatos que encontramos es en esta antología, Reader, I Married Him. Esta es una antología occidental. Aquí en el 2016 publica Double Man. Y luego aparece la gran sorpresa, que es esta obra de 600 páginas, que es su primera novela. Es justamente una novela que me reservé, la compré hace un mes, 2 meses, me la reservé para leerla en el verano, porque tiene bastante sustancia. Justamente la narrativa de Sack funciona como coda, justamente finaliza esta novela con esa narrativa. The Old Drift, ¿vale? Si bien drift puede ser una deriva, un movimiento de aguas, aquí en realidad se refiere a una zona del río. Cuando baja el río deja justamente una zona para poder cruzar. Entonces en realidad esto es una zona de uno de los ríos más importantes que tiene Zambia, que da justamente nombre, ¿no?, al país. La empecé a leer hace unos días, realmente me está gustando y me alegra poder leer una novela que desmistifica justamente lo que muchos creen, que los africanos solo
deben escribir en África sobre situaciones africanas y sobre negros. No, justamente hasta donde he llegado, la historia sucede en un principio en Italia, los personajes son blancos. Es verdad que es como tres familias que luego van a terminar en Zambia, pero justamente creo que está siendo una novela que está aportando bastante, ¿no?, a tirar por tierra a esa cuestión, ¿no?, que muchos creen que la literatura africana solo debe ser escrita en África y debe ser de temática africana o de preocupaciones africanas. Muchos escritores sudamericanos han escrito en Europa sobre situaciones y preocupaciones europeas, como ha ocurrido con escritores argentinos durante la época de la dictadura militar, y ha sido una aportación, lógicamente, para la literatura universal y la literatura europea. Y este creo que es un caso bastante interesante, así que bueno, nada, lo tengo reservado para este verano, para la playa, porque son casi 600 páginas. Así que bueno, nada, estas son pequeñas escritoras o grandes escritoras de Zambia que os traigo aquí y bueno, y espero que os animéis, ¿vale? Venga, un saludo, hasta ahora.